al victimario. Las reparaciones terminaron en los Sudetes. Ir por el corredor de Danzig ya es otra cosa completamente diferente y corresponde a la geopolítica que tienen los alemanes y los rusos con respecto al Báltico y a los proyectos que se hicieron en tiempo de la repartición de Polonia entre Catalina y Guillermo Federico I de Prusia. Eso ya es otra cosa. Entonces aquí ya en este momento se da la voz de alarma, pero ya es muy tarde. Ya se le ha permitido mucho oxígeno, mucho avance. Ya Hitler está listo para plantear el tipo de guerra que va a plantear. Ya no hay cómo detenerlo. La maquinaria está hecha. Nadie se imagina, porque no es imaginable, en nombre de qué perverso proyecto el mundo se va a ver arrastrado a la guerra. Nadie se imagina que esto es un proyecto de raza superior que supone la desaparición de los demás pueblos por el espacio vital. Nadie se imagina la maldad que se está gestando debajo de un ejército tan eficaz. Nadie puede concebir el plan que está planteado de antemano. Nadie se imagina las consecuencias de lo que va a pasar. Y en el momento en que lo paran, ya es demasiado tarde. Entonces, en el momento en que las tropas del ejército nazi atraviesan Polonia, Inglaterra lanza un ultimátum y le dice que si para las 11 horas no ha retirado las tropas de Polonia, Inglaterra se verá en la obligación de declararle la guerra a Alemania. Y después, cuando no se ha producido ninguna notificación de parte del ejército alemán en la cual anuncien el retiro de las tropas de Polonia, Inglaterra no tiene más remedio que declarar la nación en guerra. Estas son las palabras de Chamberlain por la radio, con las que escuchó el pueblo inglés, en la cual oficialmente se declara el mundo en guerra. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. You can imagine what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. Yet I cannot believe that there is anything more or anything different that I could have done and that would have been more successful. Up to the very last, it would have been quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany and Poland. But Hitler would not have it. He had evidently made up his mind to attack Poland whatever happened. And although he now says he put forward reasonable proposals which were rejected by the Poles, that is not a true statement. Ahí es cuando dice que el embajador británico en Berlín había dicho que si las tropas no se retiraban, Inglaterra estaría en guerra. Como no se ha escuchado ningún tipo de pronunciamiento en este sentido, debo declarar ante la nación inglesa que hoy, a partir de ese momento, nuestro país está en guerra con Alemania. Ustedes se pueden imaginar qué tan amargo trago es este para mi vida, después de todos los esfuerzos que hice por la paz. Y dice Chamberlain que él considera que él no hubiera podido hacer nada distinto, ni hubiera podido hacer nada mejor, que él hizo lo imposible, pero que Hitler no tenía ninguna voluntad de aceptar ningún tipo de acuerdo, que había dicho que a los polacos les había propuesto una serie de pactos razonables, cosa de la cual no hay ninguna evidencia. Él no aceptó ninguna vía, decidió de todas maneras meter las tropas dentro de la frontera de Polonia, no aceptó absolutamente nada, y por esa razón, y de esa manera, y con la mayor amargura y con la mayor tristeza, Chamberlain anuncia por la radio, esta es una guerra radial, anuncia por la radio que Inglaterra ha entrado en guerra con Alemania,
Esto es septiembre primero y el momento del anuncio es el 2 de septiembre de 1939. El mundo ha entrado en la Segunda Guerra Mundial. Ha estallado el conflicto más grande del que la humanidad tenga memoria hasta el momento mismo del relato. Entonces, en ese momento van a entrar, el ejército alemán va a entrar a Polonia, va a entrar a Varsovia y va a avanzar sobre este país. Los polacos van a contestar con una carga de caballería ligera. La caballería va a enarbolar los sables contra las divisiones de Panzers, los tanques alemanes que van a pasar por encima de los caballos. A pesar de que la declaración de guerra se hace por la invasión a Polonia, no hay en ese momento con qué ayudar a Polonia. Así que Polonia va a morir. Polonia será la primera que va a encontrar y va a vivir los horrores de la guerra. Polonia va a ser totalmente tomada y mientras la carga de la caballería embiste con sables las divisiones alemanas, por detrás están entrando los rusos y la cogen en sándwich y la despedazan. Polonia sangrará. Por primera vez, ella será el primer país que va a sangrar en la guerra. Los tanques alemanes han entrado en Polonia. Los polacos los van a repeler con los caballos y los sables, enfrentando así, heroicamente, con una carga de caballería ligera, la maquinaria bélica más aterradora que se haya conocido. Y así va a caer Polonia y por detrás van a entrar los soviéticos. Cuando los soviéticos entran, por detrás, primero esperan a que entren los nazis y que caiga Polonia. Mientras cae van a entrar por detrás y van a cometer una matanza de la oficialidad polaca para impedir que los polacos puedan tener con qué responder, que se va a conocer como la matanza de Katyn. Como los alemanes invadieron Polonia, los soviéticos le van a echar el pato de esos muertos a los alemanes. Se habla de 4.000 a 15.000 oficiales polacos asesinados en Katyn. La cosa tendría tales dimensiones que mucho tiempo después en el futuro, Gorbachov, para poder realizar las reformas de la futura Unión Soviética, le tendría que pedirle perdón a Polonia por la matanza de Katyn y oficialmente admitir ante el mundo que esa matanza fue rusa. Entonces Polonia queda en sándwich. El mundo va a la guerra por ella, pero nadie la puede defender. Los alemanes la someten, pero será la primera en conocer los estados ocupados, las zonas de ocupación. Allá se montarán los campos de concentración. Varsovia quedará reducida a escombros. Los soviéticos van a entrar por detrás y este pueblo va a quedar completamente pulverizado. Entonces, aquí nos enfrentamos a otro tipo de guerra completamente distinto al que se presentó en la Primera Guerra Mundial. No existe el concepto de frente. No se trata de una trinchera en donde se van a enfrentar estáticamente por metros, como pasó en la Primera Guerra Mundial. Lo que va a pensar en este momento Hitler es que esta tiene que ser una guerra rapidísima, porque una guerra, cuando es rápida y fulminante, no permite duda ni cuestionamiento acerca de la eficacia del golpe, o sea, que el que pega primero pega dos veces. Entonces se va a conocer este esquema como la guerra relámpago, the Blitzkrieg. ¿Qué significa la guerra relámpago? Volvamos al problema de las palabras. Significa avanzar
a gran velocidad sobre una cantidad de territorio. Los tanques, que originalmente los ingleses los habían inventado como una plataforma era una clave de tanques de agua que decían, pero en realidad era una nueva arma, se habían usado durante la Primera Guerra Mundial al final. Ahora esta sería el arma por definición del ejército alemán. Avanzan los tanques y detrás de los tanques están los camiones con la infantería para apoyar a los tanques en un momento dado. Esto avanza a una gran velocidad, por eso los mapas que se ven de la Segunda Guerra Mundial son flechas y flechas y flechas moviéndose, porque es una guerra móvil. Entonces no se trata de crear un frente, sino utilizar los tanques como una especie de cuña. Con esta cuña van abriendo, van penetrando, luego se abren a manera de paréntesis y luego se vuelven a cerrar formando una bolsa. La idea es destruir la infraestructura del enemigo, no su frente. Al destruir la infraestructura del enemigo, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir los puentes, las carreteras, el agua, las casas, quiere decir todo el entorno donde vive el supuesto enemigo. Aquí, la población civil inmediatamente queda metida en la mitad del conflicto. Esta es la diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se ven los soldados peleando en las trincheras, entre soldados, en un concepto de frente, entre combatientes. Aquí empiezan a meterse en el conflicto los no combatientes. La población civil queda dentro de las zonas en donde se van a presentar los combates. Los combates se pueden presentar en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier territorio. Por eso las imágenes de la guerra son tanques por todas partes, bombardeando cualquier sitio, cualquier casa. Por eso en la Segunda Guerra Mundial va a haber 50 millones de muertos y en la primera 11, porque en la segunda la población civil queda incluida. Aquí se acaba la lucha entre los combatientes y empieza a meterse con la gente, con los ciudadanos. Aquí el derecho, lo que más adelante sería el derecho internacional humanitario, queda completamente sacrificado y Europa entera se va a ver envuelta en este conflicto. Cada vez van avanzando más. Una vez que se toman a Polonia, después de la destrucción total que implica esta invasión, vienen las tropas de ocupación. Las tropas de ocupación van a empezar a sacar a la población judía y a llevarla a los campos de concentración. En Polonia se van a hacer los campos de concentración que más adelante serán de exterminio. Auschwitz-Birkenau se van a hacer en Polonia. En Polonia empieza todo este proyecto macabro de empezar a aislar a la población y empezar a matarla poco a poco. Polonia es la punta de lanza de lo que va a ser la guerra relámpago contra toda Europa. Entonces aquí ya la cosa se pone de un tamaño. Después de esto, la siguiente parte es ir hacia Escandinavia. Caída Polonia, y como el objetivo es el Báltico, y el Báltico ya está zanjado con la Unión Soviética, ahora los alemanes van hacia Escandinavia, porque es desde Escandinavia donde se va a poder atacar Inglaterra, que es el siguiente objetivo. Entonces, porque acuérdense que los vikingos pudieron asolar las islas británicas era porque estaban arriba en Escandinavia. Entonces van a tener que pasar los tanques por el mar para llegar a Escandinavia y desde ahí atacar a Inglaterra. Los escandinavos van a librar una resistencia muy grande, pero van